Hoy os traigo un vídeo con la nueva colección de paletas de sombras de ojos que ha sacado a la venta Technic Cosmetics, que son estas. La colección consta de 5 paletas. Os enseño la de tonos azules, tonos marrones cálidos, tonos rosas y fucsias, tonos verdes y por último la de tonos rojos. Esta colección de paletas de sombras de ojos se parece mucho a las Obsession de Huda Beauty, lo que pasa que las de Huda Beauty valen 29,95 y estas cuestan 3,99. Se pueden comprar solo online y en Primor y en Maquilialia. ¡Empezamos! Vamos a realizar el primer maquillaje con esta paleta en tonos cálidos. La paleta consta de 9 sombras, 5 en tonos mate y 4 con tonos shimmer. Lo que voy a hacer es utilizar el mayor número de sombras. No va a ser unos maquillajes muy potentes, pero bueno, la cosa es que se utilice el mayor número de sombras para ver la calidad de las mismas. ¡Empezamos! Con una brocha de difuminar de pelo suelto vamos a coger la sombra más clarita de la paleta y vamos a hacer una transición. Vamos a aplicar la sombra por toda la zona de la cuenca. Posteriormente, con la misma brocha vamos a coger una sombra más oscura y la vamos a aplicar en la parte exterior del ojo, metiendo también por la cuenca. Con otra brocha, esta vez de pelitos más no tan sueltos, vamos a coger el color más oscuro de la paleta y lo vamos a aplicar en la zona exterior del ojo para darle mayor profundidad. Ya no nos vamos a meter tanto hacia la parte de la transición, sino que nos vamos a centrar en la parte exterior. Con la anterior brocha vamos a coger el anterior tono y lo vamos a aplicar donde lo hemos aplicado anteriormente, para difuminar e integrar los colores entre sí. Con una brocha de lengua de gato cogemos este tono, que como veis es súper pigmentado, y lo vamos a aplicar seguido de la sombra más oscurita que hemos aplicado. No llegamos hasta la esquina interior del ojo. Para ese utilizamos el dedo y cogemos ese tono doradito y lo aplicamos en la zona más interior del ojo para darle mayor luminosidad. Lo vamos aplicando con el dedo. El hecho de aplicarlo con el dedo es que hace que pigmente más y el pigmento sea más potente, es decir, que la sombra se vea más potente. Con la brocha que hemos aplicado el tono más oscuro de la paleta, volvemos a coger ese tono y lo volvemos a aplicar. Para lo que hacemos es, como se ha perdido intensidad, lo volvemos a aplicar. Y con la primera brocha de difuminar, sin nada de producto, lo pasamos por la zona de la transición para integrar los colores. Y por último cogemos el pincel de lengua de gato y cogemos el tono cobrizo para aplicarlo en la zona del medio. En la parte inferior de las pestañas cogemos una brocha en tipo boli y cogemos el color más oscuro. Vamos a hacer en la parte de abajo, vamos a aplicar los mismos colores que hemos aplicado en la parte de arriba. Aplicamos ese, con la primera brocha cogemos el tono marroncito y lo aplicamos pasándolo por encima para difuminarlo y que no quede un trazo tan marcado, sino que quede algo más difuminado. Lo aplicamos también por arriba y con una brocha tipo lápiz cogemos otra vez el tono más clarito de la paleta y lo aplicamos debajo del arco de la ceja para iluminar. Como podéis ver, las sombras sueltan bastante residuo, por lo tanto cogemos una brocha gordita de pelos sueltos y la pasamos por encima y quitamos todo el producto. Y así es como queda el maquillaje en tonos marrones cálidos. Bien, chicas, pues vamos a pasar con el segundo maquillaje. Para ello voy a utilizar esta paleta, la paleta en tonos verdes. Como podéis ver, tiene 3 sombras mate, 4 con shimmer y 2 esta y esta que parecen glitter. Así que vamos a probarla. Con una brocha de difuminar de pelos sueltos cogemos ese tono verde de la paleta, que es un tono mate, y lo vamos a aplicar por toda la zona de la cuenca para crear una transición.
es un tono que le cuesta bastante difuminarse, es decir, queda quieto en el lugar donde depositas en primer lugar la brocha, costando bastante difuminarlo e integrarlo por toda la zona de la cuenca. Asimismo, es bastante polvoriento y suelta bastante residuo, por lo tanto yo os recomiendo que sacudáis la brocha cuando cojáis, antes de aplicar la sombra en el ojo. Con una brocha de tipo lengua de gato cogemos el tono verde oliva de la paleta y lo vamos a aplicar en el último tercio del ojo. Con esta brocha únicamente aplicamos el producto. Con la anterior brocha de difuminar, sin nada de producto, lo que hacemos es hacer circulitos por encima de la sombra que acabamos de aplicar para integrarla y difuminarla con la que hemos aplicado anteriormente. Volvemos a coger un poco del tono verde oliva y lo aplicamos. Con una brocha de difuminar más precisa, sin nada de producto, lo que hacemos es pasarla en circulitos por encima del tono verde oliva para difuminarla e integrarla con la anterior. Con la misma brocha de difuminar cogemos ese verde más intenso y lo vamos a aplicar encima de donde hemos aplicado el tono verde oliva para darle más intensidad al look. Lo vamos aplicando, moviendo la brocha a circulitos y subiéndola un poco por la zona de la transición. Con la brocha de tipo lengua de gato cogemos el mismo tono verde más intenso y lo vamos a aplicar en el primer tercio del ojo. Y con una brocha de difuminar todavía más precisa la pasamos por encima sin nada de producto para difuminar e integrar el producto. Volvemos a coger el verde intenso y lo aplicamos en el último tercio del ojo. Lo que voy a hacer es una especie de halo, es decir, aplicar producto en el primer tercio del ojo y en el último y dejaré la zona del centro libre para aplicar una sombra más clarita con mayor que dé luminosidad. Con la primera brocha de difuminar la pasamos por la zona de la cuenca para difuminar e integrar los colores. Con la brocha tipo lengua de gato cogemos ese tono que es shimmer y lo vamos a aplicar en el centro del ojo. Como veis, hay intensidad en el primer tercio y en el último tercio del ojo y en esa zona del centro hay mucha luminosidad. Con la brocha de difuminar cogemos sin nada de producto, la pasamos por el primer tercio y el último tercio del ojo y por la zona de la transición para integrar los colores y que no se note el corte con la sombra que hemos aplicado en el centro. Y con esa brocha de difuminar y el tono verde oliva lo aplicamos en el último tercio del ojo para dar luminosidad. Con la brocha de tipo lengua de gato vamos a humedecerla con un fijador de maquillaje y vamos a coger la sombra que he aplicado anteriormente en el centro del ojo, ¿vale? Y como veis, en húmedo pigmenta muchísimo más y tiene mucho más intensidad. Por lo tanto, como podemos ver, esta sombra se puede aplicar tanto en húmedo como en seco. Pero bueno, en húmedo, como veis, es más potente. Y vamos a hacer la parte inferior de las pestañas. Cogemos con una brocha tipo lápiz el color verde oliva y hacemos un trazo al ras de las pestañas. Con la brocha de difuminar que hemos usado en la parte del párpado móvil, cogemos el verde más intenso de la paleta y lo pasamos por la zona donde hemos aplicado el trazo con el verde oliva. Y con la primera brocha de difuminar que hemos usado y el primer tono que hemos usado para crear la transición, lo pasamos para difuminar e integrar todos los colores. Como veis, también lo aplico un poco en la zona del párpado móvil. Como podéis ver, también hay bastante residuo, pero bueno. Y así es como queda el maquillaje en tonos verdes. Vamos a empezar con el tercer maquillaje, que lo vamos a realizar con esta paleta en tonos rojos. Consta de 9 sombras, como todas las demás, 4 en tonos mate, 2 en tono shimmer y 3 con glitter, estas 3 que son glitter prensado, ¿vale? Pues empezamos. Vamos a empezar creando la transición con ese tono naranja. Lo aplicamos por toda la zona de la cuenca con una brocha de difuminar de pelo suelto y lo vamos aplicando.
Posteriormente, con una brocha de difuminar más precisa, cogemos ese tono rojizo y lo aplicamos en el último tercio del ojo. Y lo vamos aplicando también por la zona de la transición, difuminándolo e integrándolo con el tono naranja. Al aplicar un tono más oscuro en el último tercio de ojo, lo que hacemos es crear profundidad. Esta vez con el dedo, sin ningún tipo de brocha, vamos a coger ese tono rosita claro con destellitos plata y lo vamos a aplicar en la parte que ha quedado libre del párpado móvil. Con una brocha de difuminar todavía más precisa, cogemos ese tono granate y lo aplicamos en el último tercio del ojo también, para crear todavía más profundidad, y lo subimos un poquillo por la zona de la cuenca, no tanto como el otro. Con la primera brocha de difuminar y el tono naranja lo aplicamos por la zona de la transición para integrar todos los tonos que hemos aplicado en esa zona. Con una brocha de tipo lengua de gato cogemos ese tono fucsia moradito y lo aplicamos entre la sombra granate y la sombra rosita que hemos aplicado, justo en el centro del párpado móvil, para hacer como una especie de transición. Con el dedo cogemos el color rosita y lo vamos a aplicar en el primer tercio del ojo. Y con la brocha de difuminar que hemos aplicado en primer momento, sin nada de producto, lo pasamos por la zona de la transición para difuminar. Con la sombra más clarita de la paleta lo pasamos por debajo del arco de la ceja para iluminar. Y vamos a hacer las pestañas inferiores. Con una brocha tipo boli cogemos el tono más oscuro que hemos usado y lo aplicamos al ras de las pestañas. Con la brocha de difuminar cogemos el tono rojizo y lo pasamos por encima del tono granate que hemos aplicado para difuminar e integrar. Y con la primera brocha de difuminar que hemos utilizado y el primer tono, el tono naranja, lo volvemos a pasar por encima para también difuminarlo y que haya la misma transición y los mismos colores aplicados en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y así es como ha quedado este look en tonos rojizos. Para el cuarto maquillaje vamos a utilizar la paleta en tonos rositas y morados, ¿vale? Esta, como veis, también tiene 9 colores, tanto mates como shimmer y glitter o pigmento prensado, ¿vale? Así que bueno, espero que os guste y empezamos. Vamos a empezar a crear la transición con este tono rosa. Y lo mismo con una brocha de difuminar de pelo suelto, la misma que he aplicado en todos los maquillajes anteriores, la aplico por toda la zona de la cuenca. Con otra brocha de difuminar más precisa, cogemos ese tono rosita un poquito más intenso y lo aplicamos en la misma zona de la transición que hemos aplicado la anterior sombra, pero un poquito más abajo. Esta vez lo que hacemos, no nos centramos en la parte exterior del ojo, sino lo que hacemos es aplicarla en la parte un poquito más abajo de donde hemos aplicado la otra sombra, es decir, en la zona de la cuenca para crear la transición. Y con una brocha tipo lengua de gato cogemos este tono morado tan intenso y lo aplicamos por toda la zona del párpado móvil. Lo que vamos a hacer es crear una base para posteriormente aplicar sombras encima. Como veis, lo llevamos también hasta la parte exterior. Y como podéis ver, suelta bastante, al ser una sombra tan pigmentada, suelta bastante residuo. Como podéis ver, hay bastante residuo en la zona de la ojera. Con la brocha de difuminar que hemos aplicado anteriormente y el mismo tono, lo vamos a aplicar centrándonos ya ahora sí en la parte exterior del ojo y también por la transición donde lo habíamos aplicado anteriormente, para difuminar y que no se quede ningún corte entre las sombras. Con otra brocha de difuminar más precisa todavía, cogemos ese tono
marroncillo granate y lo vamos a aplicar en la zona exterior del ojo para dar profundidad. Es el tono más oscuro de la paleta y lo que conseguimos aplicándolo en esa zona es crear profundidad. Y como podéis ver, el residuo es mucho. Con el dedo, para conseguir mayor intensidad, cogemos esa sombra en tono rosita y la vamos a aplicar encima de la sombra morada. Únicamente en el primer tercio y en el centro, sin llegar a la zona exterior del ojo. Con la brocha de difuminar más precisa cogemos ese tono marroncillo granate y lo volvemos a aplicar en la zona exterior del ojo para difuminar, integrar y crear profundidad. En la parte inferior de las pestañas vamos a empezar cogiendo el tono marrón granate y aplicándola con una brocha tipo bolín. Con la brocha de difuminar cogemos el tono rosita que hemos aplicado en la transición y lo aplicamos por encima para difuminar e integrar todos los colores. Y con la primera brocha de difuminar y la primera sombra que hemos cogido para crear la transición, lo pasamos también por encima de las pestañas inferiores para difuminar también e integrar. Y con el dedo vamos a coger esa sombra del medio de la paleta, pero como veis no pigmenta mucho. No sé si es por el hecho de que debajo hay unos colores muy potentes, pero no esto. Vamos a coger el fijador y una brocha de lengua de gato y vamos a coger la sombra y la vamos a aplicar, pero como veis tampoco conseguimos que pigmente mucho. Como veis, en este caso hay muchísimo residuo, es decir, estas sombras han sido más polvorientas. Cogemos una brocha de polvos de pelo suelto, lo pasamos por la zona de la ojera y quitamos todo el residuo que haya podido caer. Y así es como queda este maquillaje. Y para este último maquillaje vamos a utilizar la paleta de azules. Esta paleta, como todas las demás, tiene 9 sombras, 4 de ellas que son estas 4 mates, 2 de ellas con shimmer y 3 con pigmento prensado. Así que vamos allá, a ver cómo queda. Como siempre vamos a empezar creando la transición y vamos a coger para ello el tono amarillo, es decir, el tono más potente de la paleta. Lo vamos aplicando por toda la cuenca y como habéis podido ver es una sombra bastante polvorienta, por lo tanto os recomiendo que cuando la cojáis con la brocha antes de aplicarla sacudáis el exceso. Con otra brocha de difuminar cogemos ese tono azul y lo vamos a aplicar también por la zona de la cuenca para crear la transición junto con el color amarillo e integrar los colores. Con la anterior brocha de difuminar sin nada de producto lo pasamos por encima de ambos colores. Con una brocha de difuminar más precisa cogemos este tono azul súper intenso que además es súper pigmentado y lo vamos a aplicar en la última parte del ojo, en la zona exterior. Con una brocha de difuminar sin nada de producto lo vamos a pasar por encima del tono azul marino y lo vamos a pasar haciendo circulitos para difuminarla. Con la primera brocha de difuminar cogemos otra vez el tono amarillo y lo volvemos a pasar por la zona de la transición y por encima del color azul. Con el dedo, para obtener mayor pigmento, cogemos ese tono azul con destellos plata y lo aplicamos en la parte del párpado móvil que queda libre. Es súper pigmentado este color y súper bonito. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Y hacemos toquecitos con el dedo para que la sombra se quede más, digamos, más pegada en el ojo.
con el tono azul marino y la misma brocha que lo hemos aplicado anteriormente, volvemos a aplicarlo en la zona exterior del ojo y con el amarillo lo pasamos en la zona de la transición. Con el dedo cogemos ese tono azul más oscuro también con destellos plata y lo vamos a aplicar entre digamos el azul marino y el azul que hemos aplicado en la parte interior del ojo. También lo hacemos a toquecitos para que la sombra se quede, se adhiera mejor al párpado. Y pasamos a la parte inferior de las pestañas, que como siempre cogemos el tono más oscuro que hemos aplicado en la parte de arriba y lo vamos a aplicar con una brocha tipo lápiz. Cogemos la brocha de difuminar y el tono azul mate que hemos aplicado en la zona de la transición y lo pasamos para difuminar. Y por último, la sombra, la primera brocha de difuminar y el tono amarillo y lo volvemos a pasar para integrarlos y que haya, digamos, los mismos colores que hay arriba. Y así queda este maquillaje en tonos azules. Bueno chicas, pues ya he hecho un maquillaje de ojos con cada una de las paletas y ahora os voy a dar mi opinión final. La relación calidad-precio de las paletas es muy buena. Como os he dicho, valen 3,99 y como habéis podido ver, los colores son súper bonitos y las sombras se han trabajado muy bien. Únicamente he tenido problema con esta verde, con el tono este primero que he aplicado en la zona de la cuenca, porque me ha costado un poco difuminarlo. Y con esta rosa, con el tono este del medio, que bueno, no sé si por sí sola no pigmenta o no pigmenta porque yo había aplicado en el párpado móvil una sombra morada muy potente y por tanto la rosa no podía hacer frente al pigmento de la morada. Pero el resto de sombras se han trabajado súper bien. Únicamente el problema lo he tenido con esas dos. El aspecto negativo que yo puedo sacar de estas paletas es que son un poco polvorientas, ¿vale? Y entonces, como habéis podido ver, cae un poco de residuo en la zona de la ojera. Pero eso se soluciona con el hecho de coger la brocha y sacudirla, o más fácil todavía, maquillar los ojos y posteriormente maquillar la piel. Y por último, si yo tuviese que recomendaros una paleta, sería la de tonos marrones, porque bueno, tiene unas sombras muy naturales que permiten hacer looks básicos tanto para el día como para la noche. Y el resto de paletas de colores, pues bueno, eso ya os lo dejo a vuestra elección, teniendo en cuenta cómo os queden las sombras a vosotras y cuál es el color que más os favorezca. Yo sin duda cogería el azul, porque bueno, de los maquillajes que he hecho es el que más me ha gustado y considero que los tonos azules a mí me favorecen mucho a la cara. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir viendo vídeos de este tipo, no os olvidéis suscribiros al canal. Os dejo por aquí mi Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mil besos! ¡Chao!